Bienvenidos, primer video del 2021. Un placer, y debo decir la fecha, 2 de enero 2021, porque suceden tantas cosas, tantas, y todas están conectadas, que es importantísimo saber en qué momento estamos diciendo lo que decimos. Conectar es el nombre del canal, pero también es una visión de cómo hacer para entender las cosas que están pasando. No podemos entender lo que está pasando en general si no conectamos. Si las vemos aisladas, que es como son presentadas normalmente en los medios de comunicación, al menos en los medios de comunicación que quieren imponer una visión única, unilateral y destinada a que no se entienda, entonces todo está desconectado con todo. Pero ya para entrar en el 2021 y en momentos quizás decisivos para el destino de las cosas que vendrán, de cómo viviremos, de cómo pensaremos y cómo sentiremos, o mejor dicho, cómo han pensado que debemos hacerlo, que es muy distinto. Está conectado todo, está conectado. El 6 de enero será un día decisivo en las elecciones de los Estados Unidos, un país que ha influido enormemente en la cultura occidental, que ha influido enormemente en el modelo económico. Ya no vamos a hablar de periodos, vamos a hablar en general de cómo la humanidad ha encontrado, y en las ciencias económicas, porque siempre el punto de vista de este canal es cómo pensar como un economista. Muy bien, hay muchas teorías económicas, pero podemos decir así, las economías, los modelos económicos que han triunfado han sido los que han sabido ver que la economía es una acción humana. La acción humana está en la base de todo, y las economías, si quiere ser una ciencia, debe ver también cuáles son las conductas de esos humanos, de esa actividad humana en el mercado. Muy bien, la libertad de cómo esas personas actúan es básica, es básica. En todos los experimentos que se han querido imponer modelos, han fracasado. Lo segundo, la libertad es lo que ha dado los mejores beneficios, los mejores resultados. Aún hoy en día, que mucha gente, porque no entiende que todos esos beneficios que ha obtenido, esa cultura general que ha obtenido, ha sido gracias a la libertad, aún así, aunque estén dispuestos a abandonarla y a ceder por una razón o por otra, aún así ellos mismos son producto de esa libertad. Y las mejores experiencias, las mejores vivencias que hemos tenido han sido gracias a esos beneficios que nos ha dado los modelos económicos que han sido respetuosos de la libertad. Todo está relacionado con todo, y nunca debemos ver las cosas como uniformes, porque es la diversidad la que nos permite también ver cosas para no pensar de que son monolíticas, incambiables. Cuando hace muchos años atrás se decía el modelo soviético, y era una cosa compacta, que como que toda una mancha roja era una cosa única, hoy en día hay que recoger esa cosa única con cucharitas, porque se mostró de que estaba partida en miles de pedazos y desde adentro. Y así es en general, así es en general. Hoy en día hablamos, por ejemplo, del mercado chino, pero el mercado chino ese tiene tantas contradicciones que en muchos aspectos está más partido que el anterior modelo, que también parecía ser un modelo compacto, monolítico. No lo es, no lo es. Es más, este modelo está al servicio de otro que es mucho más poderoso y mucho más monolítico. Por eso es que hoy en día
tenemos una influencia global que quiere llevar a un mercado único con un modelo que no está pensado en función de las libertades ni de las culturas ni las diversidades de los países, sino está pensado desde un grupo de ni siquiera economistas. Por eso es que están cometiendo un error garrafal, un error imperdonable, porque va a caer muy pronto. No se puede con tecnología sustituir la voluntad humana, la libertad humana. El modelo globalista es inviable. Inviable porque es antihumano. Es antihumano porque pretende imponer valores nuevos y borrar los antiguos. Es antihumano además porque se basa mucho en la teoría de la revolución molecular, de la deconstrucción, también del uso de las palabras, el vocabulario. Es una teoría que dice que si logras cambiar las palabras con las cuales los humanos nos comunicamos, entonces puedes influir en su conducta, en su mente. Pensamos con palabras, por eso las palabras para este filósofo francés fue un punto de observación. Y de ahí entonces tanto esmero en querer cambiar las palabras. El próximo Congreso Demócrata en los Estados Unidos, del Partido Demócrata, está proponiendo, por ejemplo, de que varias palabras como padre, hijo, hija, madre, sean quitados de género. Toda la teoría detrás de desgeneralizar, de quitar género, es basada justamente en esta revolución molecular. Y al mismo tiempo, toda la destrucción de monumentos, de todo lo que sea la memoria histórica, está basada en la misma teoría. Estamos sufriendo entonces una deconstrucción para poder aceptar un modelo que es impuesto desde arriba, que necesita olvidar todo pasado y fundamentalmente el concepto nación, el concepto libertad, el concepto tradiciones, el concepto cristianismo para nosotros que vivimos en el mundo cristiano. Eso debe ser borrado porque justamente les es un impedimento. Última barrera de contención, sí, los Estados Unidos. Un imprevisto que tuvieron, sí, un presidente, el presidente Trump, que ha visto y justamente por enfrentarse a este proyecto, se ha visto aún más enfrentado al globalismo y entonces cuando llega ese momento en la historia, lo han pasado muchos héroes en la historia, que como personas de pronto no habían pensado en eso, no era su propósito en la vida, pero que la contradicción dinámica los lleva a eso. Y entonces no tienen más remedio porque llega un momento que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y es justamente lo que pasa en este momento en las elecciones. Ha habido una situación irregular, no puedo decir la palabra que YouTube ha prohibido, porque si no me cerrarían el canal, como han cerrado más de 8.000 canales en el último tiempo. Una censura tan tremenda, tan atroz, que también ha afectado a todos los Twitter que pone el presidente Trump. Es casi imposible informarse de lo que está pasando si no es que buscas medios alternativos. Mirar la televisión es más contagioso, es más peligroso que la propia infección del bicho este que ha sido difundido. Este bicho también ha sido parte de este plan globalista. Por eso he puesto en este título, en segundo lugar, el problema aterrador, porque desde el punto de vista y que es compartido por muchos canales alternativos, el problema aterrador ha sido puesto justamente para vendernos la solución terrible. La solución terrible es un modelo económico que pase por encima de las naciones, que pase por encima de las culturas, que transforme a los humanos en seres robóticos que tengan que estar
continuamente dando información de cómo se mueven, a dónde van, con qué se relacionan, cómo piensan, cuáles son sus amistades, qué opiniones tienen que sean contradictorias y al final será una especie de modelo, como se vive en China, donde el ciudadano tiene que tener una especie de crédito social, es decir, haber dicho que sí a todo lo que dice el gobierno para poder entrar en estudios, para poder hacer negocios, para poder viajar, para que le acepten respirar oxígeno. ¿Quién quiere vivir en ese mundo? No va a funcionar. Pero también podemos decir de que debemos pensar seriamente en alternativas. También hay que ver soluciones alternativas de cómo vamos a adaptarnos en el caso de que avanzara este modelo. Yo espero que no, espero que este 6 de enero tengamos la noticia, a lo sumo el 21-22 de enero, cuando se dé definitivamente por concluida el proceso electoral. Y espero entonces que Dios bendiga al presidente Trump y a los americanos patriotas para que puedan mantener su cultura. Si lo logran ellos, entonces tenemos una opción. ¿Por qué le tocó a Estados Unidos? Le tocó porque es uno de los países más poderosos. Cae ese último bastión y entonces los demás países son fáciles de captar. La Unión Europea, que tanto acento ha puesto en que haya reglas comunes para no hacer dumping social, y esto quería decir no bajar el impuesto a las pequeñas empresas, no tiene ningún problema en aprobar en esta semana, Alemania principalmente, que es gran responsable, abre las puertas a China con unos convenios en los cuales hace negocios que no benefician en nada a la Unión Europea. Pero al mismo tiempo se da esa ironía de que no podemos bajar los impuestos a las pequeñas empresas, las cargas sociales dentro de la Unión Europea, y resulta que hacemos negocios con China que tiene impuestos irrisorios, ridículos a empresas con el solo fin de poder competir con nosotros. Entonces arruinamos a nuestras pequeñas empresas aquí para beneficiar a China y hacer de que muchos empleos desaparezcan aquí, muchas industrias desaparezcan aquí para ir a premiar a ese país. Y otra ironía, le hemos puesto unas exigencias tremendas a países vecinos de Europa y resulta que vamos y hacemos negocios con el país que ha sido totalmente contrario a todas las reglas y las definiciones que tenemos de cómo deben llevar adelante la economía estos países. Ni que hablar de la parte de los derechos humanos. Eso olvidarse. Aún así, ha primado ese criterio. Por lo tanto, por eso digo de que si el presidente Trump llegara a ser robado de este derecho que tiene el pueblo americano a elegir su presidente y que ya está más que demostrado, pero que las pruebas contundentes serán presentadas el 6 de enero, cosa que la mayoría de los medios no sabe y que por lo tanto la mayoría de la población ignora, que ha sido abrumadora la cantidad de pruebas que hay de realmente un robo al derecho del pueblo americano a elegir libremente. Quien ha triunfado bien, triunfó por amplia mayoría el presidente. El actual presidente, no quiero ni siquiera nombrar porque los algoritmos de YouTube constantemente están detectando a ver si decimos algo en ese sentido. La luz siempre vence a la oscuridad. La verdad siempre vence, más tarde o más temprano. Ese es el optimismo que siempre debemos tener. Sería un gran error que aceptáramos una especie de nihilismo hedonista, es decir, no creer en nada, abandonar todas nuestras tradiciones, nuestra memoria, dedicarnos al placer, sentir de que si el Estado me da un salario ciudadano y si yo estoy de más en esta vida solamente
no necesito trabajar, acepto todo lo demás. Bueno, el carácter humano no sé dónde quedaría, pero principalmente debemos pensar de que si para nosotros eso no es algo inaceptable, al menos que sea inaceptable pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, que no tengan que vivir sacrificando eso que ha sido lo más hermoso que tiene la humanidad, lo que le ha dado todo el bienestar, el cual hasta hoy hemos podido disfrutar. El desarrollo ha sido fruto de la libertad. No la vendas por nada del mundo, no lo aceptes. ¿Hay un modelo alternativo? Claro que sí que lo hay. Lo hay y es muy probable que se logre. Es decir, limpiar el pantano, poner las cartas de juego sobre la mesa, exigir, poner criterios. Y si vamos a hacer negocios con el gigante de asiático, o si vamos a hacer negocios con grandes potencias, que sea sobre la base del respeto a la libertad, a las tradiciones y sobre criterios de respeto al ser humano. No hay modelo económico que pueda triunfar sin respetar lo que es la actividad humana. Negociando bien acuerdos comerciales, viendo quiénes son nuestros más cercanos aliados, así como en la vida individual, así como en la vida privada, así como hacemos que la familia va al primero, así debe ser entre los países también. Porque si no fuera así, entonces estaríamos en una forma muy naiva de ver el mundo y pensar de que quien está en contra de todo este estilo de vida que queremos va a tener compasión de nuestra economía, siendo de que realmente está con un plan de atacarla, de deconstruirla, y no solamente a la economía, sino a todos nuestros valores. En algún momento tiene que ponerse las cartas sobre la mesa. No puede ser de que en plena pandemia y con problemas económicos tremendos, con una economía que pronto va a ser de hambruna en muchos países, haya países que festejen como si fuera una gran cosa la ley de aborto, la eutanasia, la disminución de la población, todos puntos de la agenda globalista. El dedicarse a cambiar palabras, el dedicarse al transgénero, al transhumanismo, que también tiene toda una filosofía de qué es el futuro de los humanos, el transhumanismo. Todos estos son puntos que yo he citado sin tener mayor tiempo. Están pasando muchas cosas. Hay canales informativos, este canal no es informativo. No hay tiempo de análisis muy largos, no llegaría tampoco al cometido que quiero. Por lo tanto, debo simplemente citarlos y esperar que ustedes como analistas busquen por favor qué es deconstrucción, busquen Félix Guattari, el ideólogo de la revolución molecular, cómo fue planteado esta deconstrucción de nuestra cultura. ¿Por qué tanto insistencia en las palabras? ¿Por qué tanta insistencia en el control de la humanidad? ¿Por qué tanta insistencia en catástrofes? Si no es la una, es la otra. ¿Por qué tener al ser humano constantemente asustado, con miedo? ¿Por qué? Porque el miedo no deja analizar, porque el miedo al final, como ellos esperan, dé como resultado que digas, muy bien, acepto.
hagan como ustedes quieran. Simplemente denme un plato de comida todos los meses. Los humanos ya hemos pasado por eso. La humanidad ha sobrevivido a eso y lo va a hacer esta vez. Por eso este humanismo no termina. No termina. En 2021 yo espero sea de muy buenas noticias. Ahora poner muchísima atención el 6 de enero y que Dios bendiga a los norteamericanos, a los patriotas norteamericanos, que Dios bendiga al presidente Trump.